Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a añadir música y sonidos a nuestro juego. Vamos a empezar creando un objeto nuevo que vamos a llamar Sound Manager. A este objeto le vamos a añadir dos componentes Audio Source. Add Component Audio Source y Add Component Audio Source. Uno servirá para reproducir la música y otro para reproducir los efectos de sonido. Vamos a empezar configurando el de la música. En AudioClip le vamos a asignar el archivo llamado Scavengers Music. Vamos a marcar, además del Play on Awake, el loop para que se repita infinitamente. Y ahora vamos con el audio source de los efectos de sonido. El AudioClip lo asignaremos desde código justo antes de reproducir ese audio que queremos reproducir. Así que no tenemos que asignar nada. El Play on Awake lo vamos a desactivar y el loop también lo dejamos así desactivado. Ahora vamos a crear el script que va a controlar estos audio sources. Botón derecho, crear, fechar script y lo vamos a llamar Sound Manager. Y lo vamos a añadir al objeto Sound Manager. Me aseguro de que está añadido, perfecto, y vamos a editarlo. Como siempre, empezamos definiendo unas cuantas variables. Las más claras son las referencias a los audio sources. Uno para el music y otro para el sound effects, para los efectos de sonido. Es effect source. Luego también vamos a crear dos variables de tipo float que vamos a llamar low pitch range, que esta primera va a tener 0.95 f y la siguiente va a ser high, a ver si lo escribo bien, high pitch range, que va a tener el valor de 1.05 f. ¿Para qué vamos a usar estas dos variables? Para lo siguiente. En un juego en el que vamos a reproducir el mismo sonido continuamente, como por ejemplo cada vez que movemos al jugador, se va a escuchar el sonido de andar del jugador. Con estas variables lo que hacemos es definir un rango del tono en el que queremos que se reproduzca el sonido que queramos reproducir. De forma que su tono varíe entre 0.95 y 1.05. Elegiremos un valor aleatorio entre estos dos valores, entre los valores que contengan estas dos variables. Lo aplicaremos al audio source y así al reproducir el sonido, cada vez que lo reproduzcamos sonará con un tono más agudo o con un tono más grave. Y ya lo siguiente que vamos a añadir va a ser, vamos a crear, para poder acceder a esta clase, utilizando un singleton. Así que vamos a definir una variable estática de tipo soundManager para autorreferenciarnos y vamos a llamarla instance. Ahora necesitamos el awake y dentro, pues como siempre, si soundManager.instance vale null, es que todavía no se le ha asignado el componente soundManager a la variable estática instance. Pues lo asignamos. ¿Qué asignamos? Pues la instancia que se esté ejecutando de esta clase en el momento de ejecutarse este awake. Y por eso ponemos this. Luego me falta el else, if, si no, pues vamos a comprobar si, es decir, si no vale null, significa que ya tiene un valor asignado. Así que vamos a comprobar si ese valor es distinto que nosotros. Eso significa que ya hay otro componente, SoundManager, que está asignado. Así que como ya está asignado otro componente, nosotros nos damos cuenta de ello y nos destruimos. Destruimos el GameObject que contiene este script. Y bueno, lo siguiente va a ser también como hemos hecho con el GameManager. Vamos a marcar
el objeto Sound Manager para que no se destruya al recargar una escena. Don't destroy on load y pasamos el GameObject. Y con esto ya tendríamos lo que es el singleton terminado. Vamos ahora a programar un par de métodos. Uno que es muy fácil, que es para reproducir un sonido una sola vez. Lo ponemos público para poder llamarlo desde cualquier script y lo llamamos play single. Y le vamos a pasar el audio clip que queramos que suene. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a asignar ese clip, ese audio clip, al componente audio source de los efectos de sonido. .clip igual a clip. Y luego le vamos a decir al componente audio source que reproduzca lo que tenga. Y eso hará que suene una sola vez. Vamos ahora a crear el otro método que nos falta. Y lo vamos a llamar randomize sfx. Este método va a recibir un montón de audio clips. Un montón. Es decir, o ninguno, o uno, o dos, o tres, o cuatro, o 100. La idea es que nosotros le proporcionamos en los parámetros tantos audio clips como queramos y este método elegirá uno de forma aleatoria y ese será el que se reproduzca. En este juego vamos a proporcionar 2 audio clips para cada efecto de sonido, para que así, cada vez que el jugador, por ejemplo, anda, que no suene siempre el mismo audio clip, que suene de forma aleatoria. Y luego, además, cada vez que vamos a reproducir, vamos a elegir un tono aleatorio, para que así suene todavía más distinto. Entonces, aquí le podemos pasar, por ejemplo, audio clip, clip 1, audio clip, clip 2, por ejemplo. Y aquí pues elegimos uno aleatorio. Pero claro, imaginaos que queremos que este método pueda recibir un tercero. Pues pondríamos otro parámetro, clip 3. Pero claro, ya esto no nos valdría para pasar un solo clip, ya que tendríamos que pasar 2 más. Pues para eso se utiliza lo siguiente. Bueno, se utiliza lo siguiente, que podemos hacer audio clip, pasar un vector, un array de todos los clips que queramos recibir en el método. De forma que si queremos, lo voy a escribir aquí, por ejemplo, ahora lo borro. Si quisiéramos llamar al método, pondríamos randomize sfx y luego pondríamos new audio clip y ya aquí dentro pondríamos clip 1, clip 2 o todos los que queramos. Ahora tengo un error porque estas variables no están definidas. Pero si las tuviera definidas, clip 1 y clip 2, me aparecería un error diciendo que no se le han asignado ningún valor. Pero bueno, poniendo null, ya le estamos asignando un valor. La idea es que así, al método, al llamarlo, le estaríamos pasando un array y puede ser un array vacío que no tuviera nada o un array con un audio clip o un array con 2 o con 3 o con 1000. No sé si captáis la idea. Entonces, a lo que vengo a explicar con esto es que cada vez que llamamos a este método, tener que crear con código este array es un poco engorroso. Sobre todo porque tenemos en C# un modificador que podemos añadir antes de del tipo array de audio clip, que se llama params. Y con esto le estamos diciendo a C# que a partir de este parámetro podemos recibir o podemos indicar tantos audio clips como parámetros que queramos. Por ejemplo, al poner params aquí, ya aquí en la llamada randomize sfx no puedo poner ninguno y se recibirá aquí
un array, clips será un array vacío, o podría poner clip 1 y aquí recibiré un array que tiene solo este valor, o otro parámetro, clip 2, y aquí recibiré un array con los dos audio clips. Evidentemente, a partir de este método, bueno, de este parámetro, se pueden añadir aquí todos los que queramos. Clip 3, clip 4, así hasta 1000 o los valores que queramos. Es básicamente la idea del params. Este se tiene que poner siempre como último parámetro. Imaginaos que tuviéramos aquí, que nos hiciera falta, una cadena nombre. Pues para usarlo tendríamos que poner primero el nombre, Pepe, y luego ya aquí, ¿veis? Al final todos los parámetros audio clip que queramos, ya que está marcado como params. Entonces podemos poner clip 1, clip 2, etc. Entonces para eso sirve params. Voy a eliminar esto de aquí y estas dos líneas. Y bueno, la idea es que cuando llamemos a esto vamos a pasar tantos audio clips distintos del mismo efecto de sonido. Lo primero va a ser elegir de forma aleatoria un elemento que queramos que se reproduzca. Así que lo primero es elegir aleatoriamente el índice, lo que pondremos aquí entre medio, que indica la posición del audio clip que sonará. Pues vamos a definir una variable entera que vamos a llamar random index, que va a ser un número aleatorio, a ver si lo escribo bien, random.range, entre 0 y el total de clips que tenga el array. Y luego ya, pues soundeffects.clip va a ser igual a el array y accedemos al audio clip que está en la posición aleatoria que acabamos de calcular. Y aquí haríamos sfxsource.play. Ahora, además de poder usar varios audio clips para el mismo efecto de sonido, vamos a hacer que cada vez que esto vaya a sonar, suene con un tono distinto. Entonces, vamos a calcular aleatoriamente el número real, ya que el tono lo estamos trabajando con números reales, random pitch, el tono aleatorio. Y vamos a hacerlo igual. Random.range, esta vez con el mínimo estará low pitch range y el máximo que estará en high pitch range. Con esto ya tenemos el tono. Ahora soundEffects source punto y accedemos a su pitch, que es el tono, y lo establecemos el valor que hayamos obtenido de forma aleatoria. Claro, esto se va a estar ejecutando y va a estar cambiando el pitch del soundEffects source, del audio source este. Entonces, para cuando si luego reproducimos el play single de uno solo, que este lo utilizaremos para el game over, cuando muere el personaje, pues se reproducirá con el pitch que esté aquí. Así que vamos a poner que el pitch para cuando usamos esto sea 1, que es el normal. Pulso control S para guardar y no se guarda, así que botón derecho aquí y save. Y ya con esto tenemos nuestro script Sound Manager terminado. Ya solo nos queda asignar las referencias. Vamos a Sound Manager y aquí tenemos Music Source. Pues el de la música era el primero. Así que arrastramos el primero y el Sound Effects era el segundo. El segundo es este. Perfecto. Ahora vamos a ir paso a paso en todas las partes del código en donde debería de sonar algo. Vamos a empezar con el jugador, que es el más largo. ¿Cuándo el jugador va a hacer un sonido? Bueno, antes de cuándo vamos a definir
las variables que van a referenciar a los audioclips que van a sonar para el jugador. Como las vamos a asignar desde el inspector, las definimos públicas. Audioclip. Vamos a tener un sonido para el movimiento. Move, sound, one. Otro, bueno, si no, los voy a poner todos seguidos. Move, sound, one. Move, sound, two. Luego también vamos a tener otro audioclip para cuando el personaje coge comida. Eat, de comer, sound, one, y eat, sound, two. Luego también otro sonido para la bebida, cuando el personaje coge la bebida. Drink, sound, one, y drink, sound, two. Y ya nos falta el sonido de game over sound. Ya los tenemos definidos. Ahora vamos a asignar sus valores. Nos vamos a player. Y aquí los tenemos. Move sound 1. Pues vamos a poner el de footsteps, que son los pasos. Footsteps 1. Lo voy a poner aquí al lado. Move sound 2. Pues marco el círculo y marco footstep 2. Eat sound 1. Pues el de comer es fruit. Fruit 1. Y el de eat sound 2, fruit 2. El de drink sound 1, el de beber, pues vamos a poner soda 1. Y el de drink sound 2, el de beber 2, el de soda 2. Y al de game over vamos a poner este que se llama Scavengers Die. Y con esto ya tenemos todos los audioclips asignados. Ahora vamos a llamar a los métodos pues play single y randomize sfx. Vamos con el más fácil, que va a ser usar el play single. Vamos al player a donde sea game over, que es este método, check if game over. Si comida es menor o igual que 0, pues se notifica al game manager game over. Y además vamos a soundmanager.instance.playSingle y vamos a reproducir el audio clip llamado o referenciado por la variable game over sound. Ya tenemos este. Más sonidos. Pues vamos a hacer el de cuando cogemos comida. Y eso era aquí, en el, a ver si lo encuentro, en el onTrigger enter 2D. Cuando cogemos comida, se ejecuta esto, que se incrementa los puntos de comida, la comida en los puntos por comida. Y justamente aquí vamos a añadir soundmanager.instance.randomize sfx y vamos a pasar pues los dos audioclips que hemos definido para mover, bueno, para comer, eat sound 1 y eat sound 2 como parámetros. Voy a copiar esto ya que lo vamos a usar un montón. Para la bebida igual, pero en vez de eat vamos a poner drink sound 1 y drink sound 2. Ya tenemos comida y bebida. El game object, bueno, el game object, el game over, y nos falta el de, tenemos todos estos, nos falta el de mover. Para mover vamos a ir donde el personaje se mueve. Y eso va a ser aquí, en intentar movimiento. Claro, aquí pasa una cosa, que hacemos para movernos, pero aquí no sabemos si nos hemos movido o no, ya que el sonido de moverse solo tiene que hacerse cuando realmente se ha podido mover y se ve la animación de andar. ¿Cómo sabemos si ha podido moverse o no? Pues eso lo sabemos dentro del método attemptMove, que está en la clase base, está en la clase movingObject. Pues nos vamos a attemptMove y fijaos que aquí tenemos la variable canMove, que va a tener verdadero si ha podido moverse o si puede moverse y falso si no ha podido moverse.
Entonces vamos a aprovechar para hacer que el método attemptMove devuelva un tipo bool que indique si ha podido moverse o no, que indique el resultado de llamar a la función o al método move. Así que vamos a hacer que el método attemptMove devuelva un bool. Y ahora vamos a hacer que devuelva verdadero o falso en caso de poder moverse o no. Aquí fijaos que estamos haciendo. Estamos llamando al método que no ha podido moverse si canMove vale falso. Porque si vale verdadero, a la hora de ejecutarse, termina el método. Y ya esto no se ejecuta. Entonces vamos a reescribir esto de otra forma. Como esto se llama cuando no puede moverse, vamos a hacer así. Vamos a quitar el return y vamos a escribir si no se puede mover o no ha podido moverse, entonces llamamos al método onCan'tMove. Y ya después del if, haya podido o no, voy a devolver el contenido de la variable canMove. De esta forma, cuando llamemos a attemptMove, vamos a obtener si se ha podido mover o no. Ahora tenemos que cambiar el script del jugador y del enemigo, ya que ambos están usando, bueno, están sobreescribiendo este método. Así que el jugador, para sobreescribirlo, tiene que tener la misma firma. Es decir, no podemos poner que devuelva void. Tiene que devolver igual. A ver si lo escribo bien. Bool. Vale, ahora, como devuelve un bool, significa que este método tiene que devolver también si ha podido moverse o no. Pues para saberlo, pues al método base vamos a obtener vamos a obtener lo que devuelve el método base para devolverlo nosotros. CanMove igual base attemptMove y luego al final return canMove. Así este método va a devolver lo mismo que el método base. Y lo mismo vamos a hacer con el enemigo. Entonces tenemos aquí attemptMove, hacemos que devuelva un bool. Y igual, en la llamada al método base vamos a obtener el resultado canMove. Y al final vamos a poner return verdadero. Bueno, verdadero no, perdón. Devolver el resultado, lo que haya dado llamar al método base, para que éste devuelva lo mismo. Pero fijaos, tenemos aquí un return antes del attemptMove. Bueno, antes de saber si se puede mover o no. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si se ha saltado el movimiento, pues vamos a devolver falso para que se vea que el enemigo no se ha movido. O porque se ha intentado mover a una casilla donde está el jugador, o porque en ese turno tenía que saltar su movimiento. Evidentemente da igual lo que devolvamos en este método, porque fijaos en moveEnemy, que es el único sitio donde se está llamando al método, no estamos usando para nada el si se ha conseguido mover o no. Simplemente estamos haciendo que devuelva un bool, ya que el método tiene que devolver un bool. Y bueno, ya tenemos el enemigo y el jugador. El jugador, ya hemos hecho que este método devuelva si ha podido moverse o no. Así que simplemente nos vamos a donde se llama el método base y justo debajo, a ver, ¿quién llama a este método? Botón derecho, buscar referencias. Pues bueno, el script del enemigo, el script de player, vale, se llama aquí. Que es cuando vemos si tiene que moverse o no. Pues lo vamos a poner aquí. Que intente moverse
obtenemos, bueno, el resultado en canMove. Y ya aquí, si ha podido moverse, pues activamos el sonido. O sea, manager.instance.randomize_sfx. Y pasamos las dos variables, el moveSound1 y moveSound2. A ver dónde estaba, aquí. También podríamos saber dónde era, aquí arriba. En este método, haber hecho, como aquí ya teníamos la variable, haber hecho que sonara. Y yo creo que va a ser mejor, así nos ahorramos tener que, a ver dónde estaba, tener que hacer esta línea. Bueno, esta línea habrá que hacerla tanto aquí como arriba. Pero bueno, aquí estamos usando una variable extra. Yo creo, bueno, sí, vamos a moverlo. Básicamente, esto se va a quedar como estaba. Si tiene algún movimiento en horizontal o vertical, pues que intente moverse. Y ya dentro de este método, pues si puede moverse, entonces que suene. Y bueno, espero no haberos liado mucho con lo de hacer que devuelva el método base, el si puede mover o no. Si tenéis algún problema, no lo entendéis, os recomiendo que echéis hacia atrás el vídeo y lo volváis a ver. Entiendo que pueda ser un poco complicado, sobre todo si no estás acostumbrado a utilizar la herencia. Pero básicamente lo que he hecho ha sido modificar este método que está en la clase base, en la clase de la querida jugador, que es la clase movingObject, para que devuelva si ha podido moverse o no. Y eso nos lo devuelve el método move. Y eso es lo que devuelve este método. Y luego he tenido que cambiar también el método attemptMove, que sobreescribía el de la clase base, para que encajara con la firma de este método. Y ya con esto tenemos el script del enemigo con todos los puntos en donde tiene que sonar un sonido. Y ahora, ya que estamos con el script del enemigo, vamos a añadir los audio clips que va a sonar del enemigo, que básicamente va a ser cuando el enemigo ataque. Pues public audio clip y lo vamos a llamar enemy attack 1 y enemy attack 2. Antes de que se me olvide, vamos a asignar los audio clips. Así que vamos a prefabs, seleccionamos enemigo 1 y enemigo 2 para tener los dos, y al enemy attack 1 vamos a marcar enemy 1 y enemy attack 2 vamos a seleccionar enemy 2. De esa forma ya se añade al componente enemigo en los dos. Voy a hacer clic en uno para asegurarme de que está, y en otro también igual. Fijaos que el jugador no tiene nada. Eso es porque se me ha olvidado el prefab del jugador. Venir aquí arriba y pulsar apply. De todas formas, este prefab lo tenemos por tenerlo, ya que no lo estamos instanciando. Además, tampoco lo podemos utilizar de prefab, ya que estamos, fijaos, esta no se ha guardado, está en negrita, indicando que estamos referenciando a un objeto de la jerarquía de objetos de la escena, cuando los prefabs no deberían hacerlo. Y si lo hacen, cuando lo instanciemos, tendríamos que saber que tendríamos que añadir la referencia a esto desde código, en el momento justo después de instanciarlo. Y bueno, básicamente era para que se quedara todo esto aquí guardado en el prefab. Vamos a seguir con los enemigos. Ya solo necesitamos que donde atacan,
que va a ser, ¿dónde va a ser? Aquí. Cuando hacemos que el jugador pierda comida, activamos la animación de que el enemigo ataca aquí mismo, soundmanager.instance.randomize sfx, y vamos a pasar el enemy attack 1 y enemy attack 2 y guardamos. Con esto ya tenemos los enemigos. Ya solo nos queda añadir el sonido de los muros cuando estos son picados por el jugador. Así que vamos a wall y, como siempre, añadir la variable para referenciar al audio clip. Y vamos a llamarlo chop sound 1 y chop sound 2. ¿Y dónde debería de sonar? Pues justo cada vez que se llame al método damageWall, que esto lo llamará el script del jugador. Así que justo aquí, soundmanager.instance.randomize.sfx, y ponemos chop sound 1 y chop sound 2. Y con esto ya tenemos todos los sonidos, creo, de nuestro juego. Ya solo nos queda probarlo. A ver el sonido de moverse. Suena. El de beber. Suena también. El de comer. Perfecto. Y ahora el de romper el muro. ¿Veis? No suena. ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta de que se me ha olvidado añadir la referencia al audio clip, ¿veis? Del chop sound de los muros. Así que selecciono el primero, selecciono el último con shift mayúsculas y chop sound 1. Vamos a poner chop 1 y chop sound 2, chop 2. Y ahora sí deben de sonar. Entonces, por eso siempre intento asignarlos en cuanto lo escribo en el código, porque luego se me olvida. Vale, ahora sí suena. Ahora vamos a ver la siguiente, que haya algún enemigo para que nos dañe. Vale. Y ahora la de Game Over. Perfecto. ¿Qué más? Pues yo creo que me ha faltado que cuando es Game Over se detenga la música. Así que vamos a Player y aquí cuando vemos que es Game Over, además de reproducir el sonido de Game Over, vamos a detener el audio source de la música. Punto stop. Y bueno, vamos otra vez a probar. Bueno, ya en teoría esto ya estaría. Aquí tenemos un null reference exception. Vale, pero fijaos que el método donde nos sale la referencia nula es un método que está en el Game Manager de completed. Está en el script del Game Manager que está dentro de esta carpeta, que contiene los prefabs, las escenas, los scripts y las animaciones ya terminadas. Para evitar este error, ya que creo que Unity se confunde, vamos a borrar esta carpeta. Botón derecho y borrar, ya que todo lo que contiene lo acabamos de crear nosotros a lo largo de todos estos vídeos. Borramos y ya vamos a la consola, borramos y guardamos la escena, ya que hemos hecho cambios, creo, sí, en el jugador, y vamos a probar de nuevo. Vamos al enemigo que nos acribille. Y ahora muere y se detiene lo que es la música. Y bueno, pues hasta aquí se queda lo que es el juego. No voy a alargar más estos tutoriales
explicando cómo hacer aquí un botón para llevar a una pantalla de portada, porque creo que eso sabéis hacerlo perfectamente. Así que eso os lo dejo como ejercicio. En el siguiente vídeo y último haremos que este juego pueda jugarse en dispositivos móviles con pantalla táctil.